Es un tema bastante interesante. Una familia que vamos a ver ahora en esta tarde, que son los fármacos conocidos como los CGLT2, que en la farmacología 2 están clasificados como antidiuréticos también, porque tienen acciones diuréticas disminuyendo el volumen plasmático y disminuyendo la natriuresis. Son la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina, que son los, ¿verdad?, inhibidores de la bomba de sodio glucosa ATPasa que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Ya lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a hacer algunos recordatorios, ¿verdad? Y aquí vamos a ver los componentes endocrinos del páncreas. Acuérdense que el páncreas tiene una producción, ¿verdad?, endocrina y exócrina. Entonces la parte endocrina va a liberar la hormona insulina, el polipéptido amiloide insular, va a liberar también las células alfa, las beta liberan prácticamente lo que es la insulina, ¿verdad? Que su acción básicamente es descender los niveles plasmáticos de glucosa. El glucagón es una hormona contrarreguladora que sirve para aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando estos se han disminuido y ponen en riesgo la vida del paciente. También el páncreas endocrino produce la somatostatina, que es la hormona inhibidora universal de las células secretoras, o también conocida como la hormona del crecimiento, ¿verdad? El péptido pancreático y la gastrina. Como pueden ver, ¿verdad? 2, 4, 6 hormonas que producen lo que es el páncreas, principalmente los islotes de Langerhans, que están prácticamente intercalados en todo lo que es lo amplio y extenso de la glándula pancreática. Entonces vamos a hablar de lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad multiorgánica, es una enfermedad sistémica, que la característica básica es que hay un aumento de la glucosa en la sangre de los pacientes diabéticos. Este aumento de la glucosa, ¿verdad?, conlleva a descenso de la producción de insulina, que puede haber una disminución de insulina o una ausencia de insulina. Y en base a esto vamos a hablar acerca de lo que son los diferentes tipos de diabetes. Y así vamos a decir que existe la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la tipo 3 y también la diabetes tipo 4. En cuanto a la diabetes tipo 1, vamos a decir, yo creo que ustedes ya han conocido algo acerca de la diabetes tipo 1. El signo característico es que es una autodestrucción de las células beta pancreáticas que producen la insulina, provocando, ¿verdad?, una intensa o absoluta ausencia de insulina. Puede haber ausencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 1 puede ser de causas inmunitarias o causas hepáticas, pero se dice que esta se diagnostica a temprana edad, es más frecuente en grupos de niños jóvenes que tienen antecedentes de padres o madres diabéticos, ¿verdad? Se necesita un tratamiento permanente con insulina debido a que estos pueden tener ausencia de la insulina y por lo tanto van a presentar una hiperglicemia en respuesta a la ausencia de insulina. Es importante, ¿verdad?, que los pacientes con diabetes tipo 1 tipificados podamos nosotros sustituirle de una forma fisiológica el déficit de insulina y también explicarles que el disminuir o suspender el tratamiento antidiabético, ¿verdad?, va a conllevar a la complicación más temida en los pacientes diabéticos tipo 1, que es la predisposición, ¿verdad?, a la cetoacidosis causada por una insuficiencia o ausencia o disminución de lo que es la insulina en la sangre. Tenemos la diabetes tipo 2, que es un tipo de diabetes que básicamente le aparece en todas las personas adultas, principalmente los que son o que tienen sobrepeso. Se caracteriza porque hay resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. Muchas veces hay hiperinsulinismo. Se produce aumento de la insulina, más que todo en aquellos pacientes que son obesos, que tienen abundante adiposidad a nivel abdominal, pueden tener resistencia a la insulina, es decir, van a haber niveles de insulina, pero esta insulina no es efectiva, los tejidos no la utilizan. Entonces, la diabetes tipo 2, hay una deficiencia relativa de secreción de la hormona insulina, se produce insulina, pero no es adecuada para superar la resistencia que hay para ella, y de este modo el paciente va a tener una
típicamente una hiperglucemia, ¿verdad? Es decir, aumento de los niveles plasmáticos de glucosa por arriba de los 80 miligramos de mercurio, ¿verdad? Y se dice que el valor normal de la glucosa en plasma es de 80 a 100 miligramos por decilitro. Todo aumento de la glucosa de 101 a 126 lo tipifica al paciente como una prediabetes. Y todo aumento de la glucosa arriba de 126 se diagnostica como diabético, o también cuando se encuentra la glucosa mayor de 200 a cualquier hora del día, ¿verdad? Tomada como una glicemia central, se puede considerar diabetes. Entonces, los diabéticos tipo 2 van a tener, ¿verdad?, una menor acción de la insulina. Esto va a afectar el metabolismo de las grasas, va a aumentar el flujo de ácidos grasos libres, aumenta los niveles de triglicéridos y disminuye las concentraciones de HDL. Este es lo típico, ¿verdad?, que vamos a encontrar en los pacientes diabéticos. Aparte de la hiperglicemia, van a tener una HDL o un colesterol high density low, que es high density lipoprotein, es lipoproteínas de alta densidad. Van a tener en cantidades disminuidas un aumento de los triglicéridos y un aumento de los ácidos grasos libres. La deshidratación en la diabetes tipo 2 no tratada y el control deficiente de la enfermedad puede culminar con las complicaciones, ¿verdad? El coma hiperosmolar no cetósico, que es la complicación más frecuente de los diabéticos tipo 2. Ya decíamos que en el tipo 1 es la cetoacidosis diabética por disminución o no cumplimiento de la insulina. La cetoacidosis, el estado hiperosmolar no cetósico, se caracteriza por una hiperglucemia un poco más acentuada que en la cetoacidosis, alteraciones del estado psíquico y alteraciones y puede haber alteraciones de la inconsciencia hasta llegar al coma. La diabetes tipo 3 básicamente es aquella que produce una hiperglucemia, enfermedades del páncreas como una pancreatitis crónica o aguda, ¿verdad? También la pueden ocasionar cuando hay tumores malignos, ¿verdad?, de la vía biliar, en la cual hay que resecar el páncreas, y ahí prácticamente se están produciendo, ¿verdad?, en los islotes pancreáticos, más que todo en las células beta, la insulina, y el paciente puede quedar diabético permanente. En la farmacoterapia, por ejemplo, los esteroides pueden provocar una hiperglucemia. Muchas veces se suspende el tratamiento y el paciente mejora su glucosa. Y también las pancreatitis agudas, ¿verdad? La diabetes tipo 4 es aquella diabetes que se produce en la mujer cuando está gestando, es decir, que una mujer que está en condiciones de no embarazo puede no ser diabética, pero sale embarazada, gana mucho peso y esto hace que la paciente presente alteraciones de la glucosa, elevaciones importantes de la glucosa que va a detectarse en el primer control que ellas van a ponerse, ¿verdad? Control del embarazo. Dentro del perfil o el screening que se les hace a las embarazadas incluye la glucosa, ¿verdad? El tipeo sanguíneo, incluye también el VIH, incluye también la TSH para diagnosticar un hipotiroidismo. Ya vimos la clase, las mujeres embarazadas que tienen hipotiroidismo durante el embarazo pueden tener hijos cretinos, ¿verdad? O un hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cuál es el tratamiento básico de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Todos los pacientes diabéticos deberían de usar insulina. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la diabetes, o hay ausencia de insulina, como en el caso de los diabéticos tipo 1, o hay deficiencia en la producción de insulina, como los otros tipos de diabetes. Entonces, idealmente, ¿qué necesita el paciente diabético? Insulina. ¿Cuáles son los mitos por los cuales los pacientes no aceptan la insulina? Porque dice que deja ciego, porque ya el acabose para un diabético usar insulina es que ya se va a morir, que se va a quedar sordo, mudo, y empiezan a inventar un montón de cosas. La insulina es el tratamiento de elección en los diabéticos y principalmente aquellos diabéticos debutantes debe de administrarse insulina exógena para poder controlar su glucosa plasmática. La insulina, fíjense bien, es importante que nosotros sepamos que es una proteína pequeña con un peso molecular de 5.808, que contiene 51 aminoácidos dispuestos en 2 cadenas alfa y beta, unidos por enlaces disulfuros, que tienen un núcleo de proinsulina, que es una proteína larga de una sola cadena, y esta procesa dentro del aparato de Golgi las células beta
almacena gránulos en el sitio e hidroliza también en el segmento residual llamado péptido C, que se forma de la eliminación de los 4 aminoácidos. El páncreas del ser humano contiene incluso 8 miligramos de insulina, que representa en promedio 200 unidades biológicas, es decir, nuestro páncreas tiene la capacidad de producir basalmente la insulina para que nosotros una vez comamos, ¿verdad? No se nos eleven ni los niveles plasmáticos de glucosa. Como ustedes pueden ver acá, está lo que es el péptido C, ¿verdad? Y las dos cadenas de la insulina, tanto la cadena A como la cadena B, unidas por enlace disulfuro y todos los aminoácidos que constituyen lo que es la insulina. Entonces, decimos nosotros que la insulina o la secreción de insulina es una hormona que se libera a partir, ¿verdad?, de donde se producen, que es la célula beta del páncreas, con un ritmo basal pequeño y con una mayor velocidad después que actúan diversos estímulos, en particular la glucosa. Y así decimos que existen estimulantes como los azúcares de diversos tipos, ¿verdad?, los cuales van a estimular la producción de insulina. Si nosotros no somos diabéticos, después que consumimos carbohidratos, vamos a producir insulina y esto va a ocasionar un descenso de la glucosa plasmática. Si nosotros somos diabéticos o somos prediabéticos, no vamos a tener cantidades suficientes de insulina y por lo tanto vamos a llegar a tener problemas con la diabetes, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros cómo el transportador existe. La glucosa esta penetra, ¿verdad?, a nuestro citosol a través de receptores de la GLUT2, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, estos receptores del GLUT2 adentro del citoplasma van a provocar el metabolismo de lo que es la insulina, que es la hormona que por exocitosis se libera, ¿verdad? Y va a ocasionar un descenso de la glucosa plasmática. Para ello, ¿verdad?, existen fármacos como la sulfonilurea, que lo que hacen es bloquear los canales de potasio, que va a activar el ATP para la producción de insulina, y de esta forma vamos a ver nosotros el mecanismo de acción de las diferentes insulinas y de las diferentes drogas que sirven para contrarrestar la diabetes. Entonces, la degradación de la insulina, fíjense bien, el 60% de la insulina liberada en la sangre procede del páncreas y el 35 o el 40% de la hormona endógena. Es decir, que el mayor porcentaje de insulina que se libera a la sangre es captada, ¿verdad?, a través de lo que es el páncreas, y solo el 35 o el 40% de la hormona endógena. Los diabéticos tratados con insulina, la producción se revierte. Es decir, si yo a un diabético le empiezo a administrar insulina, ¿verdad?, eso quiere decir que el 60% de la insulina va a ser exógena y el 40% va a ser desdoblada desde el hígado. La insulina tiene una vida media, ¿verdad?, aproximadamente de 3 a 5 minutos. La producción basal de insulina circulante, ¿verdad?, es aproximadamente de 5 a 15 milimoles por litro por ml o de 30 a 90 picomol por litro. El incremento máximo durante el consumo de alimentos, vean ustedes cómo la cifra basal de 5 a 15 puede aumentarse. Entonces, el estímulo para que se produzca insulina es la comida. Entonces, si nosotros tenemos suficiente insulina, vamos a contrarrestar el efecto de los carbohidratos de la dieta. Pero si nosotros no tenemos insulina, si somos diabéticos tipo 1 o tipo 2, vamos a presentar hiperglucemia porque no hay capacidad de respuesta de la insulina endógena. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son los efectos de la insulina? Decíamos que es una hormona, ¿verdad?, que es un neurotransmisor, que es una hormona contrarreguladora, que tiene miles de efectos. A nivel hepático inhibe la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos, aminoácidos y cetonas, ¿verdad? Inhibe la conversión de aminoácidos como la glucosa, estimula el almacenamiento de glucosa a nivel de glucógeno, va a inducir, ¿verdad?, la acción de la glucosinasa y la síntesis de glucógeno, inhibe la fosforilasa y también intensifica la síntesis de triacilglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL. También la insulina va a incrementar la síntesis de proteínas a nivel del músculo. Esto va a aumentar el transporte de aminoácidos, incrementa síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas, síntesis de glucógeno en el músculo, incrementa el transporte de glucosa y va a inducir también, ¿verdad?, de la sintetasa de glucógeno, inhibiendo la fosforilación. La insulina también actúa, ya vimos, en el músculo, actúa a nivel de lo que es
el hígado, ¿verdad? A nivel hepático, a nivel del músculo y también a nivel de lo que son los adipocitos. En los adipocitos va a haber un mayor almacenamiento de triglicéridos, penetración de la glucosa en la célula hace que el fosfato y el glicerol permitan la esterificación de los ácidos grasos aportadores para el transporte de lipoproteínas. La insulina inhibe la lipasa intracelular e induce la acción de la lipoproteína lipasa, que es activada por la insulina para hidrolizar triglicéridos a partir de lipoproteínas. Entonces, existen una innumerable cantidad, ¿verdad?, hoy en día de marcas de insulinas, las cuales están clasificadas en acción rápida, acción breve, acción intermedia, acción larga. Aquí tenemos esta clase, debo de hacerles la mención, es sacada del libro de la farmacología básica, ¿verdad?, de lo que es Capsule, debido a que es una farmacología que esta clase está mucho mejor que en la clase que ustedes tienen ahí. Para fines prácticos, de ahí les voy a sacar las preguntas del examen. Tenemos la preparación de las insulinas de acción rápida. Vamos a tener la insulina Lispro, Humalog, la insulina aspartato, Novalog, y la insulina glulicina, que es la Apidra. Todas son análogos humanos. Decirles que en el pasado la síntesis de la insulina exógena era a partir de animales como el cerdo y el buey. ¿Qué pasaba con estas insulinas que no eran humanas? Lo que pasaba es que daban muchos efectos adversos, alergias, y entonces reingeniería genética se fueron presentando, ¿verdad?, estudios e investigaciones hasta crear los análogos de la insulina que son más beneficiosos, menos alergizantes, ¿verdad?, y son más efectivos. Cada unidad, cada ml de estas insulinas va a tener 100 unidades de insulina. Perdón, tenemos también las insulinas de acción corta o breve. Dentro de ellas tenemos la Novolin R ordinaria, que es una insulina humana, la Humulin R ordinaria, que es una insulina humana, y también cada ml va a tener 100 unidades. Y la Humulin R ordinaria, vienen dos presentaciones, la unidad que tiene 100 unidades en un ml y 500 unidades en un ml. Tenemos las insulinas de acción intermedia, que son las que tenemos en el Seguro Social y en el Hospital Nacional San Juan de Dios. Tenemos la Humulin NPH y tenemos también la Novolin NPH. Ambas son humanas y cada ml tiene 100 unidades. Tenemos las premezclas, ¿verdad? Mezclas de insulina rápida con insulina lenta. Esta vamos a tener la 70-30. Es una insulina humana y cada unidad, cada ml va a tener 100 unidades de insulina combinada, ¿verdad? 70-30. O sea, que quiere decir que tiene 70% de insulina lenta y 30% de insulina rápida. Tenemos también la Humulin 70-30, que va a tener 70% de NPH o de insulina intermedia, de acción intermedia, y un 30% de insulina de acción rápida. Tenemos también la NPL Lispro, la NPL 75-25 Lispro y la NPA 70-30 aspartato. Estas insulinas son más que todo de un laboratorio conocido que ha sido de los pioneros en producir la insulina, que es el laboratorio Lilly. Insulinas de larga acción. Esto es bien importante porque son las que más estamos usando en los hospitales privados y en las clínicas privadas. Tenemos dos tipos, la insulina conocida como Detemir, ¿verdad? O que el genérico es Detemir, el comercial es Levemir, es un análogo humano, cada ml tiene 100 unidades, y tenemos la insulina glargina, su nombre comercial es Lantus, o Toujeo, que es el nombre más reciente, el Toujeo, ¿verdad? Es un análogo de la, y cada unidad o cada ml va a contener 100 unidades de la insulina glargina. Tenemos las insulinas de acción rápida. Dentro de estas vamos a tener, ¿verdad?, las insulinas inyectables de acción rápida. Generalmente estas se administran por vía subcutánea, alrededor del ombligo o en áreas donde hay bastante donde hay tejido adiposo. Tenemos la insulina Lispro, la aspartato y la glulicina. Permiten la reposición prandial más fisiológica de la hormona, es decir, si yo tengo un paciente que en ayunas la glucosa le sale bien, pero después que come se le eleva a 300 a 400, yo perfectamente puedo poner
30 minutos antes del desayuno, puedo poner insulina rápida, ¿verdad? Y esta empieza a hacer efecto a los 30 minutos y su máximo efecto lo hace a las 4 horas, descendiendo los niveles plasmáticos de la glucosa del diabético que recién acaba de comer. Tenemos las insulinas de acción rápida. Pueden ser aplicadas inmediatamente antes de las comidas. Su acción dura rara vez más de 4 o 5 horas, aminora el peligro de hipoglucemias postprandiales tardías y tiene la más baja variabilidad en su absorción, es decir, 5% en promedio de todos los productos comerciales. Las insulinas de acción rápida son las preferidas para utilizar por la vía intravenosa, ¿verdad? Por la vía intravenosa y también para poner en bombas de infusión continua, ¿verdad? A través de aparatitos que van pegados al tejido celular subcutáneo para mandar, ¿verdad? La glucosa que el paciente está necesitando. Tenemos la insulina Lispro, primer análogo monomérico que se distribuye en el mercado. Estas se producen por tecnología de bioingeniería genética. Esta tiene, el objetivo es prolongar la vida útil o la caducidad de la insulina en ampolletas. Variables está la Lispro, que se estabiliza en hexámeros con el empleo de criosol como conservador. Esta insulina Humalog, ¿verdad? Insulina Lispro se disocia con rapidez, se absorbe en un periodo corto. Su acción por 15 minutos es todavía más rápida y su actividad máxima alcanza en 1 hora. Tenemos la insulina, que es otra insulina rápida, fue elaborada por sustitución de la proteína bebé, que es un ácido aspartico en carga negativa. Su perfil de absorción y actividad a la insulina Lispro y sus características son similares a la insulina Symphony. Tenemos la insulina glulicina. Esta es una de las que más utilizo yo en lo personal. Es una insulina que es de acción rápida. Su nombre comercial se llama Apidra y cada ml tiene 100 unidades. Esta es una insulina que ha sido preparada para sustituir el aminoácido lisina, ¿verdad?, de la porción B3 por una aspargina y la lisina por B29 por un ácido glutámico. Sus características son similares a las otras insulinas rápidas, ¿verdad?, inyectables de acción rápida. Tenemos las insulinas de acción breve. Dentro de estas insulinas de acción breve tenemos la regular. Esta es la que ustedes van a estar monitoreando en los hospitales, que les va a decir el interno: ayúdame a tomarle el hemoglobotén al paciente y le vas a cumplir insulina rápida o insulina regular, que es elaborada de técnicas de modificación bioingeniería genética del ADN. Estas contienen zinc, son de acción breve, son solubles, es cristalina porque es el color del agua, ¿verdad? Es transparente completamente. Su efecto se manifiesta en términos de 30 minutos después de haberla administrado por vía subcutánea o por vía intravenosa. Su efecto máximo alcanza las 2 a 3 horas después de la inyección subcutánea y por lo regular 5 a 8 horas, ¿verdad? Es la duración de la insulina rápida. La consecuencia clínica es cuando se aplica insulina regular a la hora de la comida. La glucosa sanguínea aumenta con mayor rapidez y como consecuencia hay una hiperglucemia postprandial temprana, con mayor riesgo de que surja una hipoglucemia postprandial tardía. Hay que inyectar la insulina regular 30 a 40 minutos antes de comer. La insulina soluble ordinaria de acción breve es único tipo que debe de administrarse por vía intravenosa. Esta es una cosa muy interesante. La insulina regular, ¿verdad?, cristalina, es la que se utiliza por la vía intravenosa y que se utiliza en las bombas de infusión para tratar la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar no cetósico. Útil para el tratamiento intravenoso, para corregir la cetoacidosis, también para el estado hiperosmolar no cetósico. Tenemos insulinas de acción intermedia y larga. Fíjense que esto es bien importante. En los hospitales como el Seguro Social y el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, ustedes van a ver esta insulina de acción intermedia, que es la insulina, ¿verdad?, NPH, también se le conoce como protamina neutra o de Jagenol, o también una insulina isofánica. Y en el espectro privado nosotros tenemos, yo uso las dos, tanto la insulina glargina, que el nombre comercial es Lantus o Toujeo, o también podemos utilizar la insulina de acción larga conocida como Detemir, nombre comercial es Levemir. Entonces, estas son
ventajas de estas insulinas que vienen en dispositivos bien prácticos para el que el paciente pueda administrárselo, que la pueden usar pacientes que tengan poca visión o pacientes que tengan poca audición, debido a que los números son bien grandes, no se tiene que andar midiendo, es un lapicero en el cual se le programa la dosis, la aguja es pequeñísima, es una aguja que no solamente se puede administrar una vez, ¿verdad? La insulina, sino que se puede administrar con la misma aguja, ¿verdad? Hasta en 3 ocasiones. No duele, la aguja es sumamente pequeña, es delgadita, y a diferencia de la NPH, que es la que más se usa en los hospitales, ¿verdad? Porque insulina glargina y Detemir no hay en los hospitales públicos, pero en los privados sí tenemos, y es muy buena. Da menos hipoglicemia, engorda menos, porque ustedes saben que la insulina es una hormona anabólica, es decir, que el paciente diabético muchas veces pierde peso cuando está hiperglucémico, y las personas le dicen, ¿y por qué estás tan delgado? ¿Por qué has perdido tanto peso? ¿Será que sos diabético? Y realmente, ¿qué es lo que tienen los pacientes? Tienen una hipercatabolia, es decir, pierden peso, se les administra insulina y el paciente inmediatamente empieza a ganar peso. ¿Por qué? Porque en primer lugar sustituimos el déficit de insulina y en segundo lugar la insulina es una hormona anabólica que viene a beneficiar el peso del paciente. Entonces, la insulina NPH es un preparado de acción intermedia. El promedio, ¿verdad?, duración de absorción y comienzo de actividad son más largos porque combinan cantidades apropiadas de la hormona y la protamina. Comienza a actuar de 2 a 5 horas, duración de 4 a 12 horas. Esto hace que nosotros debamos utilizarla por lo menos 2 veces al día, no una vez. La Humulin o la insulina NPH debe de ser administrada en pacientes que tengan buena función renal 2 veces al día. Pacientes que tengan función renal alterada se puede administrar una sola vez al día. Se aplica 2 a 4 veces al día por reposición de la insulina. La acción de la insulina de Hadegon isofánica o también insulina lenta es en gran medida imprescindible y su variabilidad de absorción rebasa los 50%. Cada vez el empleo de estas insulinas en países del primer mundo la utilizan menos y nosotros aquí es lo único que tenemos, desgraciadamente, ¿verdad? La insulina glargina, ¿verdad?, es la Lantus, la que les digo yo que me encanta usarla porque es buena, bonita y barata. Es un análogo soluble de larga duración, comienzo de acción es lento de 1 a 1.5 horas, efecto máximo a las 4 o 6 horas, actividad máxima de 11 a 24 horas y se aplica solo una vez al día. Para conservar la solubilidad, la presentación ordinariamente ácida a un pH 4 y por esta razón es indispensable no mezclar este tipo de insulina con otro tipo de insulinas. Tenemos la insulina Detemir. La insulina Detemir, ¿verdad?, que es un análogo insulínico de relación y obtención más reciente. Se ha eliminado la treonina terminal de la posición B30 y se ha unido al ácido místico de la lisina B29. La Detemir, ¿verdad?, tiene un comienzo de acción de 1 a 2 horas, una duración de acción de 24 horas y puede administrarse incluso 2 veces al día. Las mezclas de insulina, fíjense bien, la insulina NPH tiene una ventaja que pueda mezclarse con la insulina regular, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener premezclas, en donde nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es la Humalog 7030, ¿verdad? O Humulin 7030. Tenemos el tratamiento con insulina, ¿verdad? A quienes obligatoriamente le vamos a dar insulina siempre. Cuando yo tenga un diabético tipo 1 que tenga deficiencia de insulina, el tratamiento debe de ser insulina, no otra cosa. Los diabéticos tipo 2 podemos nosotros prescindir de la insulina y podemos dejar tratamientos orales, ¿verdad?, siempre y cuando cumplan los requisitos. Pero si el paciente anda muy alta el azúcar y tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 8.5, le toca insulina inicial y después podemos hacer un traslape a un antidiabético oral. Los antidiabéticos orales, ¿verdad?, tenemos de varias clases. Tenemos aquellos que se utilizan básicamente para tratar la diabetes tipo 2 y aquí tenemos los secretagogos de la insulina. ¿Qué es lo que hacen? Aumentar la producción endógena de insulina en las células beta pancreáticas. ¿Cuáles son las familias de las cuales disponemos hoy en día? Las sulfonilureas, las meglitinidas, las biguanidas, las tiazolidinedionas,
¿verdad? Los inhibidores de la glucosidasa alfa y también los derivados de la D-fenillanina. Vamos a empezar con estos secretagogos de la insulina conocidos como sulfonilurea. El mecanismo de acción de la sulfonilurea es que van a aumentar la liberación y la producción de la insulina en las células beta pancreáticas, disminuyendo las concentraciones de glucagón sérico y también a través del cierre de los conductos de potasio en el tejido extrapancreático. Decirles que las sulfonilureas pueden ocasionar hipoglucemias porque van a disminuir los niveles de glucagón sérico, es decir, acuérdense que la hormona contrarreguladora de la insulina es el glucagón, y si estos medicamentos disminuyen las concentraciones de glucagón, cuando el paciente presente un bajón de azúcar, no va a haber quién lo aumente. O sea, para que a nosotros nos dispare el glucagón tenemos que tener bajones de azúcar, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes ese es el riesgo de hacer hipoglicemia por el mismo mecanismo de acción de lo que es la sulfonilurea. La sulfonilurea se fija en los receptores de alta afinidad del 140 KD, se vinculan con un conducto de potasio sensible al ATP, ¿verdad? Con un rectificador integrador en la célula beta. La unión de una sulfonilurea va a inhibir la salida de los iones potasio por el conducto y con ello despolarización, la cual abre el conducto de calcio regulado por voltaje y penetra este último, el ion, y hay una liberación preformada de insulina. La disminución de las concentraciones séricas de glucagón puede hacer, ¿verdad?, que las sulfonilureas nos puedan presentar hipoglucemias en estos pacientes. Tenemos las sulfonilureas de primera generación, en donde vamos a tener la tolbutamida, la clorpropamida y tenemos la tolasamida. En cuanto a la tolbutamida, decimos que se absorbe y se metaboliza con rapidez a través del hígado. El efecto es relativamente breve, su efecto, una vida media de 4 o 5 horas, se administra mejor en fracciones y es más segura en diabéticos de edad avanzada. En cuanto a la cloropropamida, vida media de 32 horas, es metabolizada lentamente a nivel del hígado. Su nombre comercial es Diabinese, ¿verdad?, del laboratorio Pfizer. El 20-30% del fármaco se excreta sin cambios por la orina, contraindicada en aquellos sujetos que tengan insuficiencia hepática o renal o ancianos mucho mayores, ¿verdad? Tenemos la tolbutamida. Dosis mayores de 500 miligramos al día agrava el peligro de ictericia, ya que se procesa a nivel hepático. Dosis promedio de mantenimiento es de 250 miligramos ingeridos una sola vez al día por la mañana, y los efectos adversos es la hiperemia y la hiponatremia en los pacientes. Tenemos la tolasamida, es similar en potencia a la clorpropamida, pero su acción dura más o menos, ¿verdad? Se absorbe con mayor lentitud, su efecto en la glucosa sanguínea es de 10 horas, su vida media es de 7 horas y se necesita, ¿verdad?, más de 500 miligramos al día, o se puede fraccionar hasta 2 veces al día. Tenemos la sulfonilurea de generación y aquí vamos a tener lo que es la glibenclamida y la glipizida. La glibenclamida todavía hay, ¿verdad?, en países del primer mundo ya no recetan glibenclamida por el riesgo a que los pacientes hagan hipoglicemia. En los hospitales nuestros todavía hay glibenclamida y también el primer nivel de atención, ¿verdad? Todavía se está dando la glibenclamida. Los libros nuevos mencionan, ¿verdad?, que las dosis de glibenclamida deben de ser dosis muy bajitas, menos de 5 miligramos al día, para lograr efectos, ¿verdad?, debido a que estos son secretagogos de lo que es la insulina. Y la glipizida, fíjense que en Estados Unidos, nosotros aquí, las sulfonilureas de segunda generación que más usamos, ¿verdad? No que más usan los médicos generales, porque es con lo que cuentan en las unidades de salud, es la glibenclamida. En los Estados Unidos, ellos usan la glipizida, entonces no es raro ver compatriotas que vienen de Estados Unidos utilizando la glipizida. La glibenclamida metabolizada en el hígado, la dosis generalmente debe de ser de 2.5 miligramos al día o menos, es decir, 1 miligramo o 2.5. Pero aquí las presentaciones vienen de 5 miligramos. Y a veces el paciente está tomando 10 miligramos, 15 miligramos, 20 o 30 miligramos, hasta 6 tabletas al día, y la glucosa no les desciende. ¿Por qué? Porque andan un descalabro crónico de la hiperglucemia y eso hace que el medicamento no haga mucho efecto. Presentaciones, vienen en presentaciones micronizadas, en comprimidos de diversos tamaños, y esto va a generar pocos efectos.
Dentro de las contraindicaciones de usar glibenclamida está la falla hepática y renal. La glipizida, les decía, es la que más se usa en Estados Unidos, una vida media breve de 2 a 4 horas para lograr un efecto de disminución máxima de la hiperglucemia postprandial. Debe ingerirse 30 minutos antes del desayuno. Dosis inicial de 5 miligramos a miligramos. Dosis diaria total es hasta 40 miligramos. Efecto terapéutico máximo se va a alcanzar con dosis de 30% de lo que es la glipizida se metaboliza a nivel hepático, un 10% se excreta por los riñones y está contraindicada en aquellos pacientes que tienen falla hepática y renal. De hecho, las sulfonilureas en pacientes con falla hepática y renal no se deben de administrar. Tenemos la sulfonilurea de tercera generación y aquí tenemos lo que es la glimepirida. Nosotros en el hospital del Seguro Social tenemos glimepiride para nuestros pacientes diabéticos, ¿verdad? No sé el Hospital San Juan de Dios si tendrá glimepiride, pero nosotros sí la tenemos sola y combinada con metformina. La glimepiride se administra, ¿verdad?, una sola vez al día, tiene un efecto hipoglucemia pequeñas, la dosis diaria es de 1 miligramo, la dosis máxima es de 8 miligramos, la vida media es de 5 horas, ¿verdad? Administración una sola vez al día y el metabolismo es hepático. Tenemos los secretagogos de insulina, en donde vamos a tener las tenemos la repaglina en la liberación de insulina por las células beta al regular la salida de potasio a través de los conductos de este ion. El comienzo de la repaglinida, ¿verdad?, es rápido. Su concentración efecto máximo 1 hora después de haberla ingerido. Su acción dura de 5 a 8 horas y el hígado es el que procesa a través del sistema de la CYP3 a 4. La vida media, ¿verdad?, de lo que es la repaglinida es de 1 hora, está indicado para controlar las oscilaciones de la glucosa postprandial, es decir, el paciente en ayunas amanece bien, ¿cómo se le dispara? Ingerirla antes de las comidas a una dosis de 0.2 o de 0.25 hasta 4 miligramos. Debe utilizarse con precaución en personas con insuficiencia hepática renal, ¿verdad? Se pueden usar concomitantemente con las biguanidas como la metformina y se utiliza para pacientes diabéticos tipo 2 que no sufran alergias al azufre o alguna otra sulfonilurea. Tenemos los secretagogos de la insulina, aquí tenemos derivados de la fenilalanina. Tenemos la neteglimida, que estimula la liberación rapidísima y transitoria de la insulina desde las células beta al cerrar los conductos de potasio sensibles al ATP. La nateglinida puede suprimir la liberación de comida y así disminuir la endógena por el hígado. La neteglimida especial en la utilidad de tratamiento con hiperglucemia postprandial aislada, es decir, el paciente amanece con una glucosa bastante aceptable, menor de 120 en ayuna, pero come y se le dispara hasta 500, 700. Entonces, estos son los pacientes que deben de usar nateglimida. El medicamento es eficaz solo o combinado con fármacos ingeribles no secretagogos. Al ingerirse poco antes de las comidas, se debe absorber en términos de 20 minutos de gestión por el hígado, el sistema microsomal, el CYP12-9 y el CYP3A4 son las que las metabolizan, tienen una vida media de 5 horas, duración global de acción a 4 horas, ¿verdad? Y la presentación viene de 60 a 120 miligramos. Tenemos las biguanidas, aquí tenemos lo que es la buena, bonita y barata metformina, ¿verdad? Hoy hay tratamiento con metformina hasta de $4 el mes, ¿verdad? El mecanismo de acción, esto deben de aprendérselo así como que 2 más 2 es 4. Todos los mecanismos de acción de la metformina. ¿Qué es lo que hace la metformina? Una vez nosotros la ingerimos para tratar la prediabetes o la diabetes, disminuye la producción de glucosa a partir del hígado por medio de la activación de la proteína sinasa activada. Va a disminuir la gluconeogénesis por el riñón, que es la producción de glucosa a partir de otro sustrato que no es la glucosa. Hay una lentificación de glucosa en el tubo digestivo, es decir,
el paciente que usa metformina come carbohidratos y va a tener una deficiencia de absorción de esos carbohidratos porque ya está actuando lo que es la metformina. Mayor conversión de glucosa en glucosa en ácido láctico por acción de los enterocitos. También estimula directamente la glucólisis en los tejidos, mayor extracción de glucosa desde la sangre y una disminución de las concentraciones de glucosa. La media de la metformina es de 1.5 a 3 horas. No se fija por las proteínas plasmáticas, no es metabolizada, excreción por los riñones, ¿verdad? En personas con insuficiencia renal, las bigonidas. El tratamiento de primera línea contra la diabetes tipo 2 y el agente ahorrador de insulina. No incrementa el peso, sino que al contrario disminuye un poco el apetito y la persona reduce de peso, no desencadena hipoglicemia, disminuye el peligro de afección macrovascular o microvascular en los pacientes diabéticos. La metformina está indicada para utilizar en combinación con los secretagos de la insulina o las tiocilinidinediones. ¿Verdad? La dosis de glibenclamida se puede utilizar 100 miligramos, 200 miligramos, ¿verdad? ¿Verdad? 500 miligramos, perdón. Y la dosis máxima es de 2 gramos al día, es decir, si la tableta viene de 500 miligramos, hasta se le pueden dar 2 por la noche. Y si viene de 1 gramo, 1 en la mañana y 1 en la noche. Dosis máxima diaria, 2 gramos al día. La ingestión de más de 1000 miligramos de una sola vez puede desencadenar intensos efectos adversos en el tubo digestivo. Ya vamos a ver efectos adversos de la metformina, y esto es bien importante que como médico que estamos prescribiendo la metformina lo sepamos. Va a haber una disminución de la absorción de la vitamina B12 a nivel del estómago, y esto puede ocasionar una anemia megaloblástica. Puede haber efectos tóxicos como pérdida del apetito, y esto va a conllevar a una disminución del peso. Puede provocar en algunos pacientes aumento del meteorismo intestinal y diarrea con frecuencia. También puede presentar náuseas, vómitos y gastrointestinales. El paciente se puede quejar que me arde el estómago, que siento muchos movimientos en el colon, y todo eso puede hacer que nosotros tomemos la decisión de, aunque es muy bueno, ¿verdad?, suspender el tratamiento a ese paciente que es muy sensible. Una recomendación importante es que la metformina administrarse a los pacientes que tienen falla hepática grave y también falla renal grave. Pacientes anoréxicos, pues le damos algo que lo hace más anoréxico, estamos contribuyendo. Ni tampoco debemos de darlo, ¿verdad?, en pacientes que tienen hepatopatías o pacientes que también andan con ingesta aguda de alcohol. Tenemos las solidinedionas. Estas son dos, la pioglitazona y la rosiglitazona. Lo sacaron de nuestro medio, ¿verdad? Hay pocos laboratorios que lo producen. Es prometedor. De repente empezaron a ver que pacientes tratados con la solidinedionas, ¿verdad?, presentaban cáncer de vejiga. Y esto hizo del que se oralmente hoy FDA ya lo aprobó, ¿verdad?, para tratar a aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que tienen resistencia a la insulina. Las tiazolidinedionas disminuyen la resistencia a la insulina, son ligandos de gamma activado, se identifica en músculo, en grasa, en el hígado. Los receptores gamma modulan la expresión de los genes, intervienen en el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, producción de señales de insulina, diferenciación de adipocitos y otros tejidos. En los adipocitos, en los miocitos, en los hepatocitos, en el endotelio vascular, en el sistema inmunitario, ovarios y células tumorales. Entonces, vean ustedes de que las tiazolidinedionas, ¿verdad?, tienen muchos usos. Entonces, en diabéticos, un sitio importante de acción de las tiazolidinedionas es el tejido adiposo. De hecho, este fármaco, como la pioglitazona y la rosiglitazona, se están utilizando los gastroenterólogos para tratar el hígado graso, más que todo en los pacientes que tienen alterado mucho los triglicéridos y el colesterol.
La pioglitazona se absorbe en 2 horas, se metaboliza por las enzimas CYP2, C8 y CYP3A4. Se ingiere una sola vez al día. La dosis inicial es de 15 miligramos, 30 hasta un máximo de 45 miligramos, es decir, 3 tabletas de 15 miligramos al día. La pioglitazona disminuye la mortalidad y los trastornos macrovasculares agudos que presentan los pacientes diabéticos, así como hipertensión, infartos y enfermedad renal, ¿verdad? Su uso como fármaco o en combinación con metformina, sulfonilureas o insulina es muy excelente. La rosiglitazona nosotros tuvimos en algún tiempo, ¿verdad? Era un medicamento original, ¿verdad? Que lo producía GlaxoSmithKline y se llamaba Avandia. La Avandia es rosiglitazona original. La rosiglitazona fue la que más se utilizaron en su momento, la utilicé. Hoy y en otros mercados se absorbe bien a corto plazo, fija ávidamente a proteínas, es modificada en el hígado, incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y está indicado en la diabetes tipo 2. Efectos adversos puede tener la tiazolidinediona, retención de líquidos, anemia leve, edema periférico. Por tiempo prolongado se acompañan de disminución en las concentraciones de triglicéridos e incremento del colesterol HDL y el LDL. Contraindicaciones de usar, ¿verdad? Rosiglitazona, nombre comercial Avandia, es el embarazo, la hepatopatía y la insuficiencia hepática grave. Tenemos los inhibidores de la glucosidasa alfa, tenemos 3, la garbosa, el miglitol y el boliglibosa. Estos casi no se utilizan mucho. Vamos a obviar un poco esto y vamos a pasar a los análogos del polipéptido amiloide de los islotes. Tenemos la intimida, ¿verdad? Es un análogo sintético de la amilina, une a los receptores de la amilina y es un glucemiante inyectable, es decir, es un fármaco que viene en presentaciones de lapicero inyectable. Dentro de los efectos o mecanismos, digamos, de acción, este va a modular las concentraciones postprandiales de glucosa, sus concentraciones de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico, tiene efectos anoréxicos mediados por lo que es el sistema nervioso central. Dentro de las indicaciones de usar la pralintinida, tenemos la diabetes, individuos que no pueden alcanzar niveles ideales de glucemia prandial, pero absorbe con rapidez después de la administración subcutánea. Tenemos la pralintinida. Sus concentraciones máximas se alcanzan a los 20 minutos. Su acción no dura más de 150. Y tenemos también, ¿verdad?, dentro de lo que son los efectos adversos, hipoglucemias, efectos gastrointestinales, puede provocar náuseas, vómitos y también pérdida del apetito. Tenemos también otra familia de antidiabéticos orales, los agonistas de los receptores del polipéptido parecido al GLP-1. Aquí tenemos la hexatinida, la riglatinida, albiglutinida, la dulaglutinida y la hexatinida. Este es un análogo sintético del polipéptido 1-glucanoide y se une a los receptores. Es el primer producto incretínico distribuido en el comercio para tratar la diabetes. Vean, dentro de las acciones de los agonistas receptores del polipéptido, vamos a tener potenciales de secreción de insulina, supresión de la liberación de glucosa postprandial, lentificación del movimiento gástrico y pérdida del apetito. Entonces, el paciente, aunque pueda perder algunos kilitos que tiene dentro, se absorbe desde los sitios de inyección, a nivel de lo que es el vaso, el abdomen, ¿verdad? Y está indicado más que todo en pacientes diabéticos tipo 2. Estos medicamentos, ¿verdad?, alcanzan concentraciones más de haberlos administrado, vienen en lapiceros, ¿verdad? Se inyecta de 5 miligramos 2 veces al día, una dosis máxima de 10 miligramos. Los efectos adversos son finales, náusea, vómitos, diarrea, adelgazamiento, hepatitis hemorrágica necrosante. O sea, ojo, cuando tengamos tratado al paciente con estos medicamentos, que no vaya a tener, ¿verdad?, un problema hepático agudo ocasionado por el fármaco.
Tenemos los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Aquí tenemos la saxagliptina, la linagliptina, la alogliptina y la vildagliptina. Del polipéptido insular, un inhibidor de la dipeptidil, peptidasa 4, vea, su acción principal es que incrementa la concentración circulante de el GLP-1 y del G, disminuyendo las variaciones postprandiales de la glucosa, disponibilidad del 85% con una vida media de 12 horas. La dosis es 100 miligramos ingerida una vez al día. Nombre comercial, ¿verdad? Tenemos el Janumet. Janumet, que puede venir de 500, de 1000 o de 2 gramos. Los inhibidores del cotransportador, ahora a las 7 va a haber un tema, yo les mandé un link, puedan inscribirse, pueden ver, es una plática de alto nivel en donde van a hablar precisamente de medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, actúan a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? En donde se da la absorción de bicarbonato, de agua, de sodio, de potasio y de... Lo que hacen estos fármacos, van a bloquear la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. El bloqueo de la reabsorción de glucosa, obviamente la glucosa se va a ir hacia la orina. Orinar bien dulce. Entonces, esa es la fisiopatología de los inhibidores de la CGLT2, llámese canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Indicación: diabéticos tipo 2 gorditos, una vía de administración oral, una semivida de 10 a 14 horas, duración del efecto 24 horas y reacciones adversas puede dar prurito, óptica, lo que es el polipéptido amiloide insular. Aquí vamos a tener, ¿verdad?, que es un péptido de 37 aminoácidos y nosotros en nuestro medio quizás vamos a pasarlo así a la carrerita, ¿verdad? Aquí tenemos los anexos y esto es bien importante porque muchos estudiantes me dicen, ay, no nos enseñan nada de nombres comerciales. Cumpliendo con mi responsabilidad, ¿verdad?, de enseñarles. Y tenemos la insulina glargina, nombre comercial Lantus, solo viene en 2 presentaciones. En la presentación del lapicero, vean ustedes, este lapicero aquí lleva la insulina y acá viene para poner las unidades que uno le calcula al paciente. Las unidades se calculan en base al peso, ¿verdad?, a 0.5 unidades por kilo de peso, o puede empezar desde 0.1 por kilo, 0.2, 0.3 hasta 0.5. Y aquí nosotros programamos el número 10 acá, en donde se puede sacar con una aguja, ¿verdad?, de esas que vienen para administran también de la misma forma. Tenemos la insulina rápida, en donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, que tenemos que es la insulina rápida, tenemos la Novomix 30 y tenemos la Levemir, que es un laboratorio Pharma, y que la insulina lenta, básicamente, en el caso de la Levemir, ya se administrar hasta 2 veces al día, que el nombre comercial es Levemir, el nombre genérico es Detemir, ¿verdad? Perdón, el comercial es Detemir. El comercial es Detemir y el genérico es Levemir. Aquí tenemos la insulina rápida, que se conoce como glulicina, que se llama Apidra, en donde vamos a tener nosotros que cada ml va a contener 100 unidades de insulina rápida glulicina. Apidra Solostar es el lapicero, vean ustedes que viene también en vial y viene también en lapicero, que tiene la misma ingeniería, ¿verdad?, para los pacientes que tienen poca visión o que tienen poca audición. Tenemos las insulinas rápidas Lispro y tenemos las premetias. Aquí tenemos la rápida Lispro, que es del laboratorio Lilly. Vean ustedes, cada ml tiene 100 unidades y es un lapicero práctico, sencillo de usar y que no es muy caro. Son cómodos relativamente hablando para los beneficios que tiene el apego del... Y aquí tenemos el Humalog 75, tiene 75%
de insulina lenta, de NPH y 25% de insulina rápida. Se hace el cálculo y el paciente se está tanto la premezcla de insulina lenta con insulina rápida. Este es la liraglutide, que es un inhibidor de la GLP-1. Esta no es insulina, pero sí es un tratamiento para tratar la diabetes, principalmente diabéticos tipo 2 con mucho sobrepeso, ¿verdad? Es capaz de ayudarle al paciente diabético a disminuir la glucosa postprandial y también a disminuir kilos de peso que representan en promedio 15. Puede disminuir el diabético usando este dispositivo y su nombre genérico, inhibidor de la GLP-1. Aquí tenemos la biguanida, ¿verdad? Que su representante máximo es la metformina, que es todos los mecanismos de acción de este fármaco. De segunda generación, como la glibenclamida, ¿verdad? Y tenemos también la combinación de metformina con glibenclamida y tenemos la glibenclamida sola. Aquí también de segunda y de tercera generación, ¿verdad? Como es, ¿verdad? La glimepiride. La glimepiride es una sulfonilurea de tercera generación que viene en presentaciones de 1 miligramo de gramos. Y tenemos la premezcla, ¿verdad? Que la glimepiride junto con la metformina. Entonces tenemos el amaril solo y tenemos que ya viene con metformina. En las presentaciones de 2 miligramos de glimepiride más 500 de metformina, tenemos también la presentación de 2 miligramos de glimepiride con 1000 de metformina o también 4 miligramos de glimepiride con 1000 miligramos de metformina. Tenemos también un inhibidor de la DPP4, ¿verdad? La saxagliptina con metformina de liberación prolongada, en donde el nombre comercial es Conviglice XR. Es una metformina de liberación prolongada y viene la saxagliptina 100 miligramos de la metformina de laboratorio AstraZeneca, ¿verdad? Lo está produciendo y también ayuda a los diabéticos de tipo 2 a bajar o a reducir el peso. Tenemos los inhibidores de la DPP4, de la dipeptidasa 4, ¿verdad? Que estos vienen solo, el solo se llama Trayenta, viene de 5 miligramos, la linagliptina más la metformina de 2.5 sobre 850 y también tenemos la Trayenta Duo de 2.5 sobre 1000, una dosis de una vez al día. Aquí tenemos también de lo que va a ver la clase ahora, si se pueden conectar, yo les agradecería para que vieran esa es una charla de alto nivel, ¿verdad? Y principalmente van a hablar de esta familia del cotransportador de sodio glucosa, inhibidor de la absorción de glucosa por el riñón, ¿verdad? Que va a eliminarlo a través de la orina y tenemos varios medicamentos, son 3. La empaglifosina, cuyo nombre comercial es Jardiance y viene en presentaciones de 10 y de 25 miligramos. Tenemos la dapaglifosina, que su nombre comercial es Forxiga, viene en presentaciones de 10 miligramos y también lo tenemos, ¿verdad? En combinación con la metformina, que se llama Sigduo XR, 5 miligramos sobre 1000 miligramos de metformina. ¿Cuál es la indicación específica de estos pacientes? De los pacientes diabéticos tipo 2, obesos, ¿verdad? Porque estos medicamentos han comprobado un beneficio extra. ¿Por qué? Disminuye la presión en el riñón del paciente diabético, disminuye la presión arterial en el paciente diabético, el glucosa a nivel plasmático, por lo tanto, en la diuresis de este paciente van a ser diuresis osmóticas con gran cantidad de azúcar y va también a mejorar, ¿verdad? Lo que es peso. Los pacientes utilizando estos fármacos pueden perder de 3 a 6 kilos de peso. Eso dependerá de su alimentación específica. Bueno, muchas gracias, jóvenes, y yo espero preguntas, se quedaría por si tienen alguna duda, ¿verdad? Podemos aclarar alguna pregunta que ustedes me quieran hacer.
Hola. Doctora, Dígame. al principio de la clase usted dijo de que esta clase la había sacado de otro libro, ¿va? Pero con respecto a las Ajá. preguntas, nosotros estudiamos siempre el libro de Goodman. No, del libro que yo les di, Goodman y Hillman. Porque de ahí es sacada Ok, la teoría. Sí. Doctora, ¿Sí? de Katsum dijo, Hola. ¿verdad? Ajá, de Capsule. Para ¿No hay aclarar, más preguntas? doctora, de Katsum nos va a evaluar, ¿verdad? De Capsule. Ok. Y de la clase. Porque la clase está enriquecida de un montón de cosas. Entonces, eso no está en Capsule tampoco. Lean bien la clase. ¿Nos enfocamos en el Ajá, ¿qué capítulo más? o también estudiamos solo diapos? Dijo No, las que dos cosas. el libro, ambas cosas. Sí, ambas cosas. Ah, ok. Yo Algo tengo más, una si no, pregunta. cuéntame por qué. Dígame. En el caso de la metformina, o sea, como tratamiento para el ovario poliquístico, es lo mismo aunque el paciente no tenga diabetes. Sí, porque la metformina, fíjense bien, el síndrome de ovario poliquístico está asociado a pacientes con obesidad, con resistencia a la insulina. Entonces, de hecho, ¿verdad? Les beneficia doblemente porque disminuye la absorción de glucosa a nivel del intestino, hace que el paciente pierda peso y eso mejora, ¿verdad?, al ovario poliquístico en los pacientes. Por eso es que se receta. La metformina no baja la glucosa. Lo que hace es que disminuye la absorción de carbohidratos a nivel del intestino, vean ustedes, y disminuye la producción de glucosa a nivel hepático, disminuye la producción de glucosa a nivel intestinal. Y ahí vean, apréndanse por favor todos los beneficios que tiene la metformina. En el caso del ovario poliquístico, para que el paciente inhiba un poco el apetito, baje de peso y disminuya la gran resistencia a la insulina que tiene, que provoca también una alteración en el eje hipófisis hipotálamo ovario. Muchas Ajá, ¿qué gracias. más? Doctora, Dígame. quería preguntarle cuáles son los signos y los síntomas de una persona con hiperglucemia y también o con hipoglucemia. Vaya, con hiperglucemia el paciente va a tener pérdida de peso exagerada, hambre voraz, va a tener poliuria o orinadera excesiva, polifagia o hambre voraz y va a tener también la glucosa plasmática alta, ¿verdad? Entonces va a tener trastornos de la visión, pérdida de peso, fatiga, alteraciones en el estado de ánimo, va a orinar mucho, va a tomar mucha agua, sed intensa, ¿verdad? Poliuria, polidixia, polifagia, y va a tener todas las poli habidas y por haber. Poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso. Por más que come, no aumenta de peso. Y los pacientes con hipoglicemia, lo principal que empiezan a presentar es temblor, sudor, frialdad, palidez, una sudoración fría, palpitaciones, taquicardias, convulsiones y coma. ¿Aclarada la pregunta? Sí, gracias, doctora. ¿Alguien más?